Dele. Hola, apreciados estudiantes, quienes habla el profesor Javier Ramírez de Arte y Patrimonio. En esta oportunidad vamos a trabajar en la cuarta unidad con lo que es la composición. Y para ello vamos a definir primero lo que significa. En este caso, ¿qué es la composición? Es el modo particular de creación artística donde se organizan los elementos expresivos con la intención de generar efectos y significados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cada vez que nosotros vayamos a realizar una composición artística, debemos ubicar los diferentes elementos que vamos a plasmar en ella de forma ordenada. ¿Con qué? Bueno, con el fin de que se cree una armonía dentro de esta composición. También la vamos a definir como un arreglo de elementos artísticos que combinan los elementos como un todo, es decir, que debe haber un balance entre los objetos dibujados y el espacio en torno a estos. Entonces, por ejemplo, si observamos esta lámina, imagínense que la dibujamos. Bueno, tenemos aquí a una imagen de un profesor, ¿verdad? Que está ubicado de forma ordenada, ¿sí? Tenemos un piso. Bien, y ¿de qué trata la composición? Bueno, que cada elemento debe llevar su particularidad. Por ejemplo, si vamos a dibujar un árbol, pues no lo vamos a dibujar en el aire, ¿verdad? Sino que cada elemento debe ir en el entorno en el cual se desenvuelve. Bien, en este caso, para realizar una composición artística, es importante conocer los 4 principios de la composición, que son el ritmo, el equilibrio, la simetría y la proporción. Estos son los 4 elementos que vamos a trabajar en esta cuarta unidad, que corresponde a lo que es la composición artística. Y empezamos con el primer principio, que es el ritmo. ¿Y qué es el ritmo? Pues es una sucesión ordenada de elementos que sugiere una direccionalidad, una alternabilidad y una repetición con la finalidad de crear un movimiento virtual en la composición plástica. En este caso tenemos aquí varios hexágonos y podemos decir que ellos se pueden mover hacia la derecha o que pueden estar retrocediendo hacia la izquierda. Cuando conseguimos este tipo de ritmo, lo vamos a llamar ritmo uniforme, ¿sí? Porque tiene una direccionalidad. Existe otro tipo de ritmo que es el que tenemos a continuación, que es el ritmo alterno. ¿Por qué es alterno? Porque se repiten varias figuras, ¿sí? En un mismo elemento. Entonces, en este caso tenemos un triángulo, rectángulo, triángulo. Rectángulo, triángulo, rectángulo, triángulo, rectángulo, triángulo, ¿sí? Se está creando un movimiento en esta composición artística, ¿sí? Y a esto lo vamos a denominar ritmo alterno. También vamos a conseguir otros tipos de ritmos como el que es el ritmo decreciente. Quiere decir que va de mayor a menor. En este caso tenemos el ejemplo con unos cuadrados, bien, que van de mayor hasta el cuadrado de menor tamaño. En este caso se llama ritmo decreciente o ritmo descendente. Y de igual forma, pues lo hacemos al contrario, lo que es el ritmo creciente, que quiere decir que va del tamaño menor al tamaño mayor o también llamado ritmo ascendente. Continuando con el siguiente principio de composición tenemos el equilibrio. ¿Y qué es el equilibrio? Es la sensación de estabilidad que produce el peso visual en los elementos. Entre estos elementos se encuentran las formas, se encuentran los colores, las texturas, entre otros. Y estos pueden ser organizados de forma simétrica o asimétricamente. En este caso tenemos 3 tipos de composición, lo que es la composición estática, que abarca prácticamente todo el plano. Tenemos la composición dinámica, donde podemos apreciar una especie de movimiento. En este caso tenemos un movimiento diagonal, o también tenemos una composición desequilibrada. ¿Por qué? Porque todos los elementos llevan un peso hacia un extremo, en este caso de esta pequeña composición. Entonces aquí es donde vemos que está desequilibrado. ¿Por qué? Porque aquí queda como que tambaleando esta parte que está en blanco. Aquí tenemos un ejemplo claro en una obra, ¿sí? Donde está el equilibrio. Bien, aquí podemos apreciar en su parte central el cordero, ¿sí? Alrededor tenemos un coro de ángeles, bien, y aquí en la parte inferior encontramos a un grupo de gente, bien, que está pues como adorando a ese cordero. Vemos el equilibrio que hay en, en,
en esta obra, ¿sí? No hay peso, no hay un peso hacia un lado o hacia el otro, sino están bastante equilibrados. De igual forma, en la parte posterior, aquí vemos como los santos, ¿sí? Y entonces tenemos aquí hay mayor cantidad de gente y aquí hay menos cantidad de santos, ¿bien? Pero este árbol que está aquí nos está creando la proporción y el equilibrio en esta composición. Continuando con lo que es la simetría, que es el otro principio, tenemos que la simetría es lograda por la igualdad de elementos situados a cada lado del eje central vertical que vamos a trazar imaginariamente en este caso. Cuando los elementos no están distribuidos idénticamente a ambos lados del eje vertical, se denomina asimetría. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo cuando vemos esta imagen de esta mariposa. Si trazamos este eje vertical imaginario, ¿verdad? Podemos apreciar de que en ambos lados los elementos son los mismos, por lo tanto es simétrico. Pero si trazamos el eje vertical, en este caso en este paisaje, vemos que es un eje asimétrico. ¿Por qué? Porque los mismos elementos que están del lado derecho no son los mismos que están en el lado izquierdo y por lo tanto podemos aquí hablar de que hay una asimetría. En este ejemplo, si trazamos el eje central vertical, vamos a conseguir, ¿sí?, que hay una simetría. ¿Por qué? Porque prácticamente los mismos elementos aparecen en ambos lados. Y aquí hay un ejemplo de asimetría. Si colocamos este eje vertical en esta figura, pues tenemos que no tenemos de los mismos lados los mismos elementos. Igual aquí a estos lentes. Inclusive son diferentes en color. Aquí tenemos las figuras son diferentes y aparte el color es diferente. Por lo tanto, allí también existe asimetría. Tenemos la siguiente elemento que es la proporción y en toda composición plástica pues tenemos lo que es la proporción. ¿Y qué es la proporción? Es una medida del tamaño definida también como la relación de medidas armónicas entre las partes que componen el todo. En este caso son medidas, ¿bien? Cuando hablamos de proporción. Y esta está basada generalmente en la medida del cuerpo humano y su relación entre los otros elementos. Entonces, siempre cuando realizamos una composición artística, pues vamos a tomar como medida el cuerpo humano, ¿bien? Entonces, si apreciamos esta imagen de esta pareja de jóvenes, ¿bien? Podemos apreciar que ellos están aquí en la parte de adelante, pero si están más lejos podemos apreciar que obviamente estos van a ser mucho más pequeños, pero la proporción, ¿sí?, se toma tomando en cuenta el tamaño del ser humano. Y si apreciamos este faro que está aquí, pues obviamente es proporcional al cuerpo de estos jóvenes que aparecen aquí, porque pues el faro es mucho más alto. Inclusive los árboles son mucho más altos que este faro y que esta pareja que está aquí. Inclusive los edificios son mucho más altos que los árboles. Entonces, esa es la proporción de la que hablamos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la proporción. Aquí tenemos una casa, bien, y está bien proporcionada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este árbol es mucho más alto que la casa. Y sin embargo, aquí podemos apreciar una maceta en una ventana, ¿sí?, que tiene un tamaño que está proporcionado al tamaño inclusive de la ventana e inclusive de la puerta. Pero aquí en el lado derecho encontramos una desproporción, ¿sí?, en esta imagen. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, el tamaño de la mariposa es prácticamente igual que el tamaño de la rueda del carro. Por lo tanto, no hay una proporción. En este caso, esta estrella es prácticamente igual del tamaño del Sol. Y si pues remontamos a lo que es el tamaño de los astros, pues una estrella no es igual de grande como el Sol. Entonces aquí estamos viendo lo que es una desproporción. Y entonces vamos a realizar la cuarta actividad de arte patrimonio que está relacionada con lo que es la composición artística. Bien, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, van a leer detenidamente la guía de la composición que trata del ritmo, del equilibrio, de la simetría y de la proporción. Y una vez que la lea vamos a realizar lo que son los visual thinking. ¿Qué es lo visual thinking? Pues es la creación, ¿sí?, de pensamientos visuales,
Bien, a través de dibujos y de palabras claves. Para ello van ustedes a observar el video explicativo de cómo realizar un Visual Thinking que se encuentra en el aula virtual. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Bueno, estos Visual Thinking ustedes los van a realizar a mano, ¿verdad? Utilizando el blog de dibujo y van a emplear los elementos o las herramientas que ustedes tengan en su casa como colores, pinturas, acuarelas, plastilina, entre otros. ¿Y qué van a realizar ustedes? Bueno, van a explicar todos estos principios de composición, que es el ritmo, van a realizar un visual thinking explicando lo que es el ritmo y hacen los ejemplos. El equilibrio, en otra hoja, van a realizar el visual thinking del equilibrio y van a colocar los elementos. En otra hoja del blog van a realizar un visual thinking explicando lo que es la simetría de sus ejemplos y en otra hoja del blog van a explicar a través de un visual thinking lo que es la proporción y sus ejemplos. Y una vez que realicen su visual thinking, les van a tomar una foto y estas imágenes las van a pegar en una presentación de PowerPoint, le van a crear una portada bien bonita y lo van a subir en el aula virtual en la actividad Visual Thinking. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues me la hacen saber por el grupo de cada una de las secciones, de la sección pues, a la que usted pertenezca. Y finalizando, aquí aparecen los indicadores que van a ser evaluados. Entonces, les deseo el mayor de los éxitos, pongan a crear, a volar su imaginación y su creatividad para que esos visual thinking queden bien bonitos, porque recuerden que siempre que los artistas son ustedes. Y será hasta una próxima oportunidad.